¿Los mexicas eran los buenos o los malos de la historia? Bueno, pues como cualquier pueblo, tenían sus cosas buenas, positivas, sus logros, y también tenían sus partes consideradas negativas, como ser un poco autoritarios, dominantes, obviamente sin llegar al esclavismo. Aquí no se esclavizaba a la gente. Ixtlioxéloc Miguel Romero Vargas, abuelo Temastiani de la mexicanidad. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Estamos con mucho gusto aquí compartiendo. Qué bueno. Y me llamó la atención ahorita que te pregunté cómo presentarte Temastiani. Temastiani es ¿de qué origen es? Náhuatl significa maestro, la traducción literal es maestro. Te es como de la gente. Mastía es conocimiento, el que da conocimiento a la gente. Maestro. Ok. Y Miguel, bueno, me gustaría justo ya desenvolviendo esta palabra, adelantarme a una pregunta. ¿Tú cómo adquieres este conocimiento de la mexicanidad? Y cuando digo mexicanidad también, ¿qué es la mexicanidad? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, mira, la mexicanidad es buscar el conocimiento ancestral, prehispánico, cómo era nuestra cultura, cómo convivían, cómo era la sociedad, cómo eran las escuelas. Aquí había escuelas, cuando en el 1500 no existían las escuelas en Europa. Se pagaban tutores para que enseñaran a los hijos y solamente los nobles o ricos podían pagar tutores. El pueblo no sabía leer, no sabía escribir, ¿verdad? Entonces la mexicanidad es buscar el conocimiento ancestral del México antes de la conquista. ¿Y cómo adquieres este conocimiento? A eso iba. Hay muchos libros, no los de historia oficial. La historia la escriben los vencedores a su conveniencia y la hacen pasar como si fuera la verdad, cuando está muchas veces llena de errores, falsedades, mentiras. Entonces, hay muchos libros que se han preocupado los autores por investigar y escribir. Entre ellos está Ignacio Romero Vargas Iturbide, que escribió Los gobiernos socialistas de la Náhuac, Moctezuma el Magnífico o la invasión de la Náhuac, porque fue una invasión. Y hay muchos otros, hay muchos de Miguel León Portilla, de muchos autores, buenos libros. Pero aparte, para conocer una cultura, hay que vivirla. ¿Cómo podemos vivir la cultura ancestral actualmente? Danzando. En la danza te entras en meditación, en movimiento, y te llega mucha información. En los temazcales. Los temazcales son ceremonias rituales donde se maneja la energía del México antiguo, de los 4 rumbos, los 4 tezcatlipocas, los 4 elementos. Y también se recibe mucha conexión y energética y información, haciendo ceremonias. Ixtlocélotl es un nombre que se me dio en una ceremonia que se llama siembra de nombre. Con el calendario azteca se saca tu fecha de nacimiento del calendario azteca. Y a partir de ahí recibes su nombre. Y el nombre tiene una energía. Y esa energía hay que trabajarla. Ixtli, obsidiana. Ocelot, jaguar. El jaguar acecha. La obsidiana corta. Tengo que acechar mis errores para cortar con ellos. Acechar mi forma de ser para tratar de
evitar mis fallas, mis errores, mis defectos. Buscar rostro y corazón. Sabiduría. Y eso, justo te iba a comentar eso, Miguel, escuchando el significado de tu nombre asignado. ¿Cómo se le podría decir un nombre asignado? ¿Náhuatl, mexica? Es un nombre mexica o náhuatl. Ok, perfecto. Los mexicas eran náhuatl. Ok, y ahorita vamos a entrar a ese tema también, a saber qué onda con esta cultura mexica, ¿no? También escucho mucha sabiduría detrás. Ahorita que escuchabas esto, mencionabas esto de jaguar, obsidiana, cortar con errores. ¿Qué tanta? Porque se habla mucho de la sabiduría oriental, ¿no? De la parte del budismo, de toda esa cosmovisión que la gente al día de hoy, en esta posmodernidad, adopta para integrar sabiduría a su vida. ¿Qué tanta sabiduría había en esta cultura mexica? Muchísima, muchísima sabiduría. En el México antiguo no había dinero, todo era trueque, mercancía. Lo que tú producías lo cambiabas por lo que tú no producías en el tianguis, el mercado. No te podías enriquecer. Trabajabas para poder tener lo necesario para ti y tu familia. Pero no había bancos y no había manera de decir, me estoy haciendo millonario. No. Entonces, y la tierra no nos pertenece. Nuestra madre tierra, nosotros le pertenecemos a la tierra. Entonces, la tierra no era privada. Todo el mundo tenía derecho a un lugar donde vivir. Tu casa, tu huerto y convivir con familia. Pero no la podías vender. Y no podías tener dos terrenitos, uno aquí y otro en Acapulco o Zihuatanejo o Veracruz. No, nada más puedes vivir en un lugar. Y no lo puedes vender y no puedes comprar tierra en otros lugares. Entonces, ¿en qué te preocupabas en la vida? Tener rostro y corazón. Es decir, encontrarte a ti mismo y adquirir sabiduría. Y había en las escuelas el Calmeca, que era la universidad, el Telpochcali, que era como primaria secundaria, enseñanza para que tú pudieras desarrollarte como una mejor persona. Rostro y corazón. Oh, qué maravilla. Suena. Y esta manera de ver la vida era permeada a todas las personas. A todos. Todos. No nada más era un privilegio de clases guerreras o políticas, era a todos. Todos, mira. La escuela era obligatoria. Obviamente las poblaciones rurales en las sierras pues, no tenían escuelas, pero las poblaciones que ya eran más grandecitas, en toda Oaxaca, Michoacán, Veracruz, aunque fueran diferentes grupos indígenas, no todos eran náhuatl, estaban los purépechas, los zapotecos, los mixtecos, los totonacos. Hay 62 idiomas todavía en el México, 62 idiomas indígenas. Bueno, entonces, todos tenían escuela y todos los jóvenes tenían que ir a la escuela. Estaba la escuela para hombres y la escuela para mujeres, no eran mixtas. Les enseñaban diferentes cosas, algunas la historia de cada pueblo. No había una historia para todos. Cada pueblo tenía su propia historia, de dónde venían, cuál era su origen y cómo habían llegado y cómo habían fundado y qué habían logrado. Y en la universidad, el Calmeca, podía entrar cualquiera que tuviera capacidad. No aceptaban a gente que no era muy inteligente, digamos, porque era perder el tiempo con ellos, no iban a aprender. Entonces, en las Telpochcali y
ahí se veía quienes tenían capacidad para entrar al Calmecac. Y no importaba de qué nivel social vinieran. Ya. Sí había niveles sociales. ¿Por qué? Porque había gente que pues, se trabajaba más, se desarrollaba más y podía llegar a ser gobernante. Había un consejo de gobierno. Hagan de cuenta la Cámara de Senadores. Consejo de gobierno. Y el consejo de gobierno era el que tomaba las decisiones, no el presidente. Era el consejo de gobierno. Y el tlatoani, que significa el portavoz, tlactoa, palabra, toani, ani, el que tiene la palabra. Era el ejecutor, ejecutaba las decisiones del consejo. Y estaba el Cihuacóatl, Cihua mujer, Coatl serpiente. Serpiente es sinónimo de sabiduría. El Cihuacóatl, la sabiduría de la mujer, era el administrador. Las mujeres sabían administrar muy bien los recursos. Generalmente eran las que iban a vender al tianguis, acompañados de sus hombres que les ayudaban a cargar la mercancía y todo, pero ellas eran las que estaban vendiendo o comprando. Ok. Bueno, pues vayamos a la pregunta inicial, aunque pues ya con esto que nos platicas, Miguel, nos damos una pequeña visión rápida de, digamos que pues el día a día o cómo puede ser un día a día de esta cultura mexica. ¿Quiénes eran los mexicas? Porque ahora sí que tomamos, o recuerdo mis clases de primaria, en donde nos hablan de la serpiente postrada en un nopal y una tribu o un grupo, un pueblo llamado los mexicas se asientan en un lugar y ahí fundan un pueblo, en fin. Fíjate que preparando nuestra conversación me di cuenta que luego la historia está muy centrada en este grupo. Antes, y está marcado por ser un grupo antes de la llegada de los españoles. Y me quedé pensando, bueno, ahora con todos los años que he visto documentales o leído algunas otras cosas, otro tipo de libros de historia, pues claro que había otros pueblos indígenas, ¿no? Que precedieron, digamos que en línea de tiempo a los mexicas y que también tuvieron pues, su historia y sus contribuciones, ¿no? Bueno, pero regresando aquí, para no desviarme tanto, ¿quiénes eran estos mexicas? Y tengo una duda existencial si también eran los llamados aztecas. Sí. Ok. Sí. Mira, actualmente los antropólogos extranjeros y los extranjeros llaman aztecas a cualquier grupo indígena de México. Y no es cierto. Los aztecas venían de Aztlán. Aztlán significa lugar de garzas. Aztecatl, tecatl es persona o gente, la gente de las garzas. Aztlán no se sabe exactamente dónde quedaba. Se cree que es Mexicalcingo, un islote que está en Nayarit. Piensan que ahí era Aztlán. Bueno, salen de ahí como aztecas y llegan a donde eran las 7 cuevas. Se me escapa ahorita el nombre. Bueno, ahorita viene, ahorita Sí, regresa. ahorita me regresa. Allí en esas 7 cuevas estaban 7 tribus indígenas. Los tepostecos, los tlaxcaltecas, los acolhuas, los aztecas y no recuerdo ahorita los otros 2. Los xochimilcas. Y bueno, estaban 7. Y cada grupo fue emigrando, saliendo de las 7 cuevas, Chicomostoc. ¿Y ese lugar en dónde estaba geográficamente? Tampoco se sabe con exactitud. Okay. Hay quienes dicen que estaba aquí en Guanajuato, por la laguna de Yuriria, por esa zona, que ahí estaba Chicomostoc.
hay quienes consideran que allí era. Pero tampoco se tiene la certeza que sea ese lugar. Bueno, fueron emigrando y los tlaxcaltecas fundaron Tlaxcala, los tepanecas fundaron Azcapotzalco, que es parte de la Ciudad de México, y Coyoacán. Los xochimilcas, pues a Xochimilco, ¿verdad? Sí. Los culúas, Chalco, fundaron Chalco. Y los últimos en partir de Chicomostoc fueron los aztecas. En su camino pasaron por Tula. Tula ya estaba abandonado. Y ahí cerca de Tula está el cerro de Coacalco. También hay un Coacalco acá por la Ciudad de México, por Ecatepec. Pero estaba el cerro de Coacalco, y ahí en ese cerro es donde cambian de nombre de aztecas a mexicas, porque ahí es donde nace la leyenda de Huitzilopochtli. Que Huitzilopochtli nace de Tonantzin-Coatlico, la madre tierra, y la defiende y ataca a la Coyolxauhqui y a los 700 Huitznahuaca o surianos, que eran las estrellas y la luna. Es una leyenda. Y entonces Huitzilopochtli llevaba el nombre de Meshi Huitzilopochtli. Y entonces ahí toman el nombre de Mexicatl. Meshi viene también de luna, ombligo de la luna. Mezcli, luna. Xictli, ombligo. Entonces, México significa el lugar del ombligo de la luna. Meshi significa el ombligo de la luna. Y los Mexicatl son la gente de Meshi o la gente del ombligo de la luna. ¿Y cuál fue la razón de querer hacer este cambio de aztecas a mexicas? ¿Qué pasó con Huitzilopochtli o esta leyenda que los hizo cambiarse de nombre tal cual? Porque a partir de ese momento tomaron como su guía, regente, deidad, como le quieras llamar, a Huitzilopochtli. ¿Hizo algo por los aztecas? O sea, por en agradecimiento, como entender qué los motivó, ¿no? Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. El colibrí es la única ave que rompe con lo que todos los pájaros hacen. El colibrí se puede mantener volando en un lugar y está libando a las flores, el néctar. Ningún otro pájaro puede hacer eso. El colibrí puede volar hacia atrás y luego ¡fum! O para un lado o para otro. Los pájaros no pueden hacer eso, nada más vuelan para adelante, no pueden volar en reversa. Entonces consideran que el colibrí zurdo representa la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad que te hace lograr todo lo que te propones. Y eso fue lo que hicieron los Mexicatl. Mexica. Con su fuerza de voluntad lograron lo que ningún otro pueblo había logrado en tan poco tiempo. Una gran cultura, una gran ciudad, Tenochtitlan, que tenía más de 200,000 habitantes. Cuando en Europa, París tenía como 30,000, Londres como 30,000. En España la ciudad más grande de aquella época no era Madrid, era Salamanca. También tenía como 30,000. Y Tenochtitlan más de 200,000. Okay. Oye, me gustaría continuar con la historia desde las mismas 7 cuevas, ¿no? Entonces salen de estas cuevas. ¿Ya sabían a dónde ir? ¿O se topan o pasando por Tula bien esta situación con la leyenda de Huitzilopochtli? ¿O estaban, qué pasó, pues, o sea, para llegar a Tenochtitlan? Bueno,
Iban en busca de un lugar sagrado para fundar su ciudad, Ok. Ya venían con esa idea. con esa idea. Pero todavía no sabían exactamente dónde estaba ese lugar. Tardaron 260 años en fundar la ciudad. Salieron en 1064 y se fundó un año uno Tecpatl y fundaron México Tenochtitlan en 1324, año uno Tecpatl. 260 años anduvieron buscando el lugar. Ya habían encontrado el lugar como 50 años antes de fundar la ciudad, pero no era la fecha exacta o correcta para fundarla. Todo tenía que ver con la energía y el momento. Y esa fecha me viene que tenían no sé, a sus adivinos, a gente que leía o cómo tenían esa información de en esta fecha tienen que ser sus numerólogos o qué onda. No, pues la matemática del calendario y la matemática que se usaba. La gestación humana tarda 260 días, que son 20 trecenas. 20 por 13, 260. 260 años para poder fundar la ciudad. Antes no era el momento correcto. Sabían que tenían que pasar ese tiempo. Exactamente. Wow. Los toltecas cuando fundaron Tula hicieron lo mismo. Pero fue como 600, 800 años antes que los mexicas. Los toltecas también estuvieron emigrando durante 260 años hasta que fundaron la ciudad de Tula. Pero bueno, el punto de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Allí se da el paso cenital. El paso cenital es cuando el sol está sobre tu cabeza al mediodía y no hay sombra. Dicen que el sol se come a la sombra. Cuando el sol va hacia el sur, solsticio de invierno, y luego cuando va y regresa hacia el norte, solsticio de verano. Hay dos momentos de paso cenital. 16 de mayo, ahí en Tenochtitlan. Aquí en León también hay paso cenital, pero es en otra fecha. 16 de mayo, 27 de julio. Son 73 días. Divide el año entre 5, 73 días. Es una zona astronómica específica. Y el punto al cual llegaron con esta leyenda de la serpiente devorando, perdón, el águila devorando una serpiente en un nopal, esta imagen histórica es real. Sí, Okay. Sí, cómo no. Hay una pieza esculpida en el museo el que está ahí en... ¿En la catedral? No. El anterior. El que estaba por Chapultepec ¿El de antropología? el Museo de Antropología. Okay. Está la Sala Mexica, ahí está la Coatlicue, ahí está la Piedra del Sol, y ahí está la Piedra de la Fundación, así le conoce. Ahí está grabada el águila, pero no está devorando una serpiente. En su pico trae un atlachinoli, agua, fuego. Ajá. Y está sobre un nopal. Ajá. ¿Y el atlachinoli qué es? ¿Qué es el atlachinoli? El fuego es la energía del sol, el agua es la energía de la tierra, que brota un manantial. Se mezclan y forman el vapor. En el temazcal le echas agua a las piedras calientes y se hace un atlachinoli. Atlachinoli significa agua quemada. Entonces estaba en vapor, o sea, en el nopal
había vapor. No, más bien simboliza la energía que se une del universo, del Sol, con la energía que brota de la Tierra. Entiendo. Sí. Okay. Es un simbolismo. Es un simbolismo, es una imagen más simbólica. No había una serpiente como tal. Exacto. Y la serpiente ya la pusieron los frailes, porque no entendieron el Atlachinoli y pusieron una serpiente. Ya. Oye, y el punto, o sea, ahorita hablábamos en términos matemáticos de cómo dividir el año en 7, los 73 días entre el solsticio de invierno y de verano. ¿Ellos entonces sabían un punto específico al cual iban a llegar? ¿O fue esta imagen del águila quien les dijo es aquí? Buscaban un lugar donde se dieran las energías matemáticas y astronómicas, y curiosamente Malinalco está a la misma paralelo que Tenochtitlan, que es la Ciudad de México, y ahí también se da ese mismo fenómeno. ¿En cuanto a la altura te refieres o en cuanto a lo de los pasos cenitales? Ok, una alineación ahí. Hay una alineación de los pasos cenitales. Y muchos mexicas se quedaron en Malinalco y dijeron, este es el lugar. Y fundaron Malinalco antes que Tenochtitlan. Pero la gran mayoría dijo, no, aquí no es porque falta el Atlachinoli. En Malinalco no hay lago. Claro, el lago de Texcoco. Ajá. Y donde fundaron Tenochtitlan había un lago, había agua, claro, por supuesto. Sí, perdón por no tener la información a la mente, pero cuando me estabas desarrollando el Atlachinoli, dije, pues agua y el sol, dije, pues el agua de la humedad de la tierra. No, el lago, ¿no? Ya, sí, lo tengo más, la imagen ya está más clara. Y se supone que el Aztlán también era un islote junto al mar, donde salía agua dulce de un río, y ahí es el lago, tenía que haber un lago, un islote, pues, para fundar Tenochtitlan. Ok, pues me hace, escuchándote, Miguel, me hace ver que al final esta cultura azteca, luego rebautizados por sí mismos como mexicas, o sea, sí anduvieron 260 años buscando este lugar, pero también fue por una razón, y también el lugar al cual llegaron también tenía una razón, o sea, una razón mística, una razón matemática. El símbolo existió el del águila con el nopal, o sea, que coincidió todo, ¿no? Que tiene mucho que ver. Tal vez esta conversación no quisiera apresurarnos para llegar hasta los españoles, pero tiene también muchas sincronicidades, ¿no? Muchas cosas que coinciden en lo que ellos creían. ¿Que llevó tiempo? Pues sí, llevó generaciones, ¿no? Llegar a ese punto, 260 años. Sin embargo, veo ahí un sentido, pues, una cultura, o en este pueblo, hablando específicamente de los mexicas, tenían un sentido de hacer las cosas y de transitar y de llevarse, en este caso, en este territorio que eventualmente fue fundado como México, ¿no? Así es. Ahora, ellos tenían la idea de unificar a todos los pueblos, no dominarlos, porque la tierra no nos pertenece, no se las podemos quitar, porque no es de ellos ni es nuestra, pero sí de crear una red de comercio y de unificación donde todos más o menos tuvieran las mismas, digamos que, objetivos. Pero pues no era fácil. No era fácil. Hace unos 8 o 9 años, en una reunión que hizo la Ciudad de México para ya no llamarse Distrito Federal, que fue una
tontería haberle puesto Distrito Federal, siempre fue la Ciudad de México. Dijeron, le vamos a volver a cambiar el nombre a Distrito Federal. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y llamaron pueblos originarios que habitando en la Ciudad de México, y pues había xochimilcas, había de todos lados, y el representante xochimilca dijo, por favor no le vayan a poner Ciudad de México, no todos somos aquí mexicas, nosotros somos xochimilcas, busquen otro nombre. Ya. Pero déjate de eso, había un grupo de mazahuas, los mazahuas son del Estado de México, y cuando se terminó la reunión, se empezó a cerrar rumbos como lo hacemos en las ceremonias mexicas. Los mazahuas se salieron. Eran como 7. Casi todas mujeres, 2 hombres y 5 mujeres. Salgo con ellos y les digo, ¿por qué se van y no se quedan a la ceremonia? Esa ceremonia no es de nosotros. ¿Ustedes quiénes son? Somos mazahuas. Y algún día va a existir la nación mazahua. No son mexicanos, no se sienten mexicanos. Y eso pasa todavía con muchos de nuestros hermanos originarios. Así de complicada era la idea de hacer esta unificación desde aquellos tiempos prehispánicos. Imagínate, si ahora siguen queriendo ser naciones independientes. Yo pienso que nuestros hermanos wixárikas también han de querer llegar a ser independientes. No se diga de los seres de Sonora, o los tzotziles, celtales de Chiapas. Han de pensar algún día vamos a ser independientes. Entonces, unificar a tanta diversidad de pueblos con tanta diversidad de idiomas no era nada fácil. Sí, no, me pongo a pensar y hasta lo creo complicado, pues. O sea, si al día de hoy, en esta actualidad, existe ese sentimiento. Imagínate hace 500 años. Y lo puedo entender en el grado de que, pues, tienen sus usos y sus costumbres, tienen su manera de pensar. Y sus idiomas. Sus idiomas. Uh-huh. Curiosamente, a pesar de que hay tantos pueblos originarios, el calendario era similar para todos. Manejaban el mismo calendario. Le cambiaban el nombre de los días dependiendo la región. La forma de gobierno también era similar. Cherán es un pueblo purépecha en Michoacán. Ya tiene actualmente ahorita cerca de 12 años o más de 12 años que se están gobernando por usos y costumbres. Quitaron a todos los partidos políticos de su pueblo y se autogobiernan de la manera ancestral. Algún día tuve contacto con ellos hace unos 3 años, 4 años, y les dije, su gobierno es como el Calpulli. Calpulli significa barrio, digamos, es el barrio en forma náhuatl. Me dijeron, bueno, Calpulli es palabra náhuatl. Nosotros no le llamamos así, pero sí es es la misma forma de gobierno. Aunque no le llaman Calpulli, se gobiernan por el barrio. Ya. Lo voy a preguntar, Miguel. Híjole, no sé si preguntarlo porque no quiero ir susceptibilidades. Pero entonces sí había coincidencias. Muchas. Políticas, sociales, ok, había diferentes idiomas. Era el idioma y entiendo entonces si hay formas de cómo organizarse socialmente, políticamente, ¿en dónde había la mayor diferencia? ¿En el idioma, en los dioses? Pues de alguna manera eran los mismos, pero con otro nombre. ¿Cuáles eran los dioses principales?
Tata Tonatiuh, nuestro Padre Sol. Tonantzin Tlali, nuestra Madre Tierra. Ejecat, el viento. Tlaloc, la lluvia. Quetzalcóatl, que para los mayas era Cuculcán, la serpiente preciosa. Eso de emplumada no es lo que significa Quetzal. Quetzal es hermoso, precioso, que se eleva. Lo que pasa es que los antropólogos vieron las figuras de Quetzalcóatl con plumas a serpiente emplumada. Lo que creen que son plumas. También. No, es que sí son plumas, ¿Sí? porque es hermosa, porque tiene las plumas del Quetzal. Me gusta más esa traducción. Serpiente hermosa. Sí. Entonces, todos los pueblos tienen esas energías o deidades, pero le llaman diferente. Por ejemplo, Tlaloc, para los tarascos para los zapotecas de Oaxaca, le dicen Cosijo, pero es Tlaloc. Para los mayas, a Tlaloc le dicen, no me acuerdo, pero es la misma energía, la misma deidad. Yeah. O sea, tenían las mismas deidades, pero le cambiaban de nombre según su idioma. Entonces, yo lo voy a decir, podría ser una necedad humana en un punto, el no querer hacer esta cohesión o esta unión o una situación de ego humano. Yo creo que sí. Yeah. Sí, mira, el ego es algo, la soberbia, la ambición, la envidia, son los cánceres de la humanidad, las que provocan las guerras, provocan los ataques, los chismes, el daño, por envidias, por ambición, por ego. Creerte superior a los demás. Todos somos iguales. Ok, hay gente que tiene más preparación, más conocimiento, debería tener más sabiduría, aunque no siempre la tiene. Claro, entiendo. ¿Verdad? Sí. La persona que no adquiere sabiduría en la vida, adquiere amargura. ¿Cuánta gente mayor, adulta, vive amargada? Porque no adquirió sabiduría. Y a lo mejor hasta doctorados pueden tener. Totalmente. Es un gran tema eso. Sí, claro. Y es real. Y habla de la autenticidad de la persona. O sea, un título de doctorado honoris causa o los 5 maestrías, 10 licenciaturas que pueda tener una persona, no la hace una persona auténtica. No voy a ponerle un mote si bueno o malo, pero una persona que se viva desde su autenticidad, desde valores humanos esenciales como la bondad, el amor, ¿no? Entonces, sí, me hace mucho sentido eso también. Pero vamos a tus preguntas. No, pues estamos en eso, lo estamos abordando. Y es que me estoy dejando llevar también por mi curiosidad, Miguel. Entonces, en el tema, ahorita me vino, ¿no? La imagen llegan los ya nombrados mexicas. Oye, tengo una duda, me vino ahorita mientras te estaba escuchando. Esta imagen de la serpiente postrada en el nopal, parada en el nopal. El águila. El águila, perdón, la imagen del águila en el nopal. ¿Es una imagen que les da Huitzilopochtli o es una imagen que ellos ya traen previa de su cultura? El águila es el sol. El sol, el águila es el ave que se eleva más alto. Entonces es representativa del sol. El nopal está sobre una piedra y significa la tierra y la energía de la tierra
que hace crecer a las plantas con el agua. Entonces es el sol y la tierra, la energía del fuego y la energía del agua. Okay. Era propio de los ya nombrados, ya denominados mexicas. Era algo que ellos, una información, una sabiduría que ellos ya tenían. Y me vino porque me tuvo una regresión de alguna clase en primaria que de lo que recuerdo era, alguien les dijo que si se encontraban a esto, y me dio la impresión de que fue tal vez alguna deidad, o en este caso Huitzilopochtli, el que les haya marcado el camino en su, no sé, en su información. Mira, más que ver un águila plantada posada en un nopal, era encontrar el lugar donde la energía del sol y la energía de la tierra se unieran. Y qué mejor momento que los pasos cenitales. El sol y la tierra se unen en el paso cenital cuando el sol se come a la sombra. Durante breves minutos al mediodía. El tema de tener que fundar una ciudad en un lago. Que hubiera el agua. Que hubiera agua. Pues sí, por eso tenía que estar en un lago. Y no sé si alguien ya se ha detenido a pensarlo y a comentarlo, pero lo voy a decir, Miguel. O sea, no vieron el lago y dijeron, o sea, ¿y cómo vamos a fundar una ciudad aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? O ellos ya previamente habían hecho este tema de las chinampas, o ahí se lo idearon, porque es así, en verdad tiene que ser ahí, pues así está marcado, así nos dan los cálculos. No puede ser aquí en la orillita mejor, no, tiene que ser ahí. Bueno, las chinampas ya las usaban en Xochimilco. Xochimilco se fundó 100 años antes que Tenochtitlan. Entonces, el conocimiento o la forma de hacer chinampas no es mexica, ya lo habían desarrollado los xochimilcas. Lo retomaron los mexicas para poder tener dónde vivir y dónde sembrar en el lago. Pero ¿por qué ese lugar es importante? Tú sabes del conejo de la luna. ¿Alguna vez has visto una imagen de los 5 lagos cuando había, que ya casi desaparecieron? Ya nada más queda un poquito el lago de Zumpango y un poquito el de Xochimilco, el de Chalco, creo. Bueno, los 5 lagos, Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y el otro que está al norte, cerca de Zumpango, ahorita se me olvida el nombre, parecen la misma imagen del conejo de la luna. Yo ya lo comprobé montando fotos de la luna y de los lagos, y haz de cuenta que son casi idénticos. Y donde está el islote, en la luna hay un cráter y es el ombligo. Sí. En el conejo de la luna hay un cráter y ahí estaba el islote, el ombligo de la luna. Y matemáticamente hablando, ahí también daba en el lago en donde fundaron la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Sí, pues bueno, lo tenía que preguntar. Puede sonar muy extraña la pregunta, pero sí dije, oye, no se cuestionaron de, no puede ser mejor más hacia el cerro. No. Tiene un sentido de vuelta. Vuelvo a lo que nos estás compartiendo, Miguel. Me suena un pueblo que se movía con mucho sentido en relación a, sí, su cosmología, pero también, pues nada, sus cálculos, pues, ¿no? Bueno, y con esta plática, pues, justo he llevado a cabo puesto varias respuestas a justo algunas primeras preguntas en relación a quiénes eran los mexicas, ¿no? Y retomando, no quisiera soltarlo porque el tema de la dominación de su territorio y hacia otros pueblos, ¿no? Porque igual, en la historia que yo recuerdo me enseñaron,
decían, no, pues sí, los mexicas dominaban antes, pues antes de que se fundara el país como México, una mancha que recorría de lo que ahora es México, parte de Estados Unidos y bajaba hacia Centroamérica y decían, todo esto dominaban los mexicas. Y ahorita que comentaste anteriormente, los mexicas no querían dominar necesariamente, ¿no? ¿Qué pasó ahí o cómo está esta historia? Mira, ningún pueblo podía producir todo lo que hay, ¿no? Entonces por eso existía el trueque. Y el trueque lo hacían los pochtecatl, los comerciantes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando fundan Tenochtitlan, necesitaban troncos para hacer chinampas. Y obviamente, pues ahí en el lago no había árboles. Y cerca, pues no había mucha cantidad de árboles. Entonces, ¿dónde había? En Tlalmanalco y la zona de los volcanes, los bosques que están por ahí. Sí. Y eso le pertenecía al señorío de Chalco. No voy a decir reino porque no eran reyes ni no eran reinos, eran señoríos gobernados por señores. Entonces van con los de Chalco y les dicen, queremos que nos vendas, bueno, nos trueques, troncos. ¿Qué tienes? Pues mira, tengo alga espirulina, tengo los huevitos de los moscos que se daban también en los lagos, que son un manjar delicioso que ya casi no, ya no existen. Los llegué a comer yo en los años 70, como si fueran las tortitas de camarón de los romeritos. Ok, hueva de mosco. Era hueva de mosco, no me acuerdo el nombre que se le daba en agua. Deliciosos, mucho más rico que el camarón. Tengo esta hueva de mosco, te puedo dar un maíz. No me interesa. No te vendo mis troncos. Oye, pero los necesito. No te los vendo. Te declaró la guerra. La guerra no era una guerra de exterminio. La guerra se pactaba, era una sola batalla. ¿Cuándo, dónde y con cuántos? Pues nos vamos a ver instalado tal día y yo llevo 10,000 guerreros. Órale, fuerzas iguales. Porque no era digno atacar con 30,000 a 5,000. Eso no era justo, porque la decisión venía de el dador de la vida, del Ometeo, del Ipalnemohuani. Ganaba a quien el dador de la vida apoyaba, ¿no? Entonces se hacía la guerra, ganan los mexicas, ahora sí me tienes que pagar tributo de troncos, porque yo hice gasto, tuve que juntar gente, no había ejércitos, había generales, dirigentes de batalla, pero se convocaba al pueblo para que pusiera tanta gente para la pelea. Obviamente en el Tepozcali se les enseñaba a pelear. Bien, entonces, me tienes que pagar tributo porque hice gasto, junté gente, tuve que llevarles de comer a donde fue la batalla, llevar todo el gasto. Ahora me pagas tributo. 4 años. A los 4 años ya no te pagabas tributo, pero tenías que comerciar el árbol. O si no, era otra vez guerra. Entonces, los mexicas casi le ganaron a todos los pueblos. No pudieron con los purépechas. Ahí sí no pudieron, los de Michoacán. ¿Hay alguna razón especial? Los purépechas trabajaban el cobre. Tenían armas de cobre más poderosas que las de madera con obsidiana. Okay. Pero también porque los purépechas pues, eran buenos guerreros. Okay. ¿No?
Entonces, con los tlaxcaltecas había pacto. No te domino, no me dominas, guerras floridas, ¿no? Bueno, ¿Guerras floridas? ¿A qué se refiere esto? así le llamaban guerra florida. Era para ejercitar a los muchachos. Okay. ¿Como de entrenamiento entre ellos? Entrenamiento, peleando Tlaxcala contra Tenochtitlan. Okay. Yeah. Pero agarraban prisioneros que dijeron que era para los sacrificios humanos. Mentira. Mentira. ¿Cómo iban a sacrificar 20,000, según unos historiadores, o 80,000 cuando se hizo la cuarta ampliación del Gran Teocalli, del Templo Mayor? Si no era carnicería, no era un rastro, un sacrificio, era algo muy esporádico y todo un ritual. ¿Cómo se ofrecían una persona a sacrificio entonces? Voluntario. Necesitamos a alguien para sacrificarlo a Tlaloc para que caigan lluvias. Tenemos ya 4 años de sequías. ¿Quién se ofrece? El que se ofrecía sabía que directamente se iba a ir al Tlalocan. Haz de cuenta, el paraíso. Directito. Pero aparte, lo preparaban durante no sé cuánto, 4 veintenas, o sea, 80 días o más tiempo, dándole, lo trataban así como si fuera un rey. La mejor comida, las mejores mujeres de las aguainime, las alegres. ¿Cómo le decimos en México las mujeres de prostitutas? De la vida galante, ¿no? Elegantemente, así. O de la vida alegre. La vida alegre, ajá, sí. Eran las alegres. Había, pero no andaban en la calle. Eran como geishas. Para los grandes guerreros, los grandes gobernantes tenían derecho, no todo el tiempo, eventualmente, estar con las alegres, las aguainime. Y eso era una razón, había una razón mística, religiosa, o era meramente carnal y humana, este tema con las... ¿Cómo es el término? Aguainime. Aguanime. Aguía es alegría. Aguainime, alegres. Es plural. ¿La razón era de placer nada más? Pero no solo era placer carnal. Era estar con ellas como en fiesta, con cantos, con comiendo bien, divirtiéndose mucho y disfrutándolas. O sea, no era nada más de llegar al acto sexual, no. Era toda una ceremonia de mucha convivencia. Okay. Que podía durar 1 día, 2 días, 3 días, según los méritos del gobernante o del general o del guerrero, ¿verdad? O en este caso del que se había ofrecido para el sacrificio. Ahora, ¿qué hacían con los prisioneros? Yo te había agarrado 4 prisioneros en la batalla. Iban conmigo y los ponía a trabajar conmigo durante 4 años. A los 4 años recuperaban, como quien dice, su libertad y ya se podían regresar a su pueblo. O se habían enamorado o enamoraban una mujercita, se casaban y se quedaban a vivir en Tenochtitlan. Yo los tenía trabajando para mí, pero los trataba como otros miembros más de la familia, no como esclavos. Comían en la misma mesa, había convivencia. Esta situación de dominancia, que dominaban a otros pueblos, a otras tribus, era más bien por este tema del tributo. Al final resultaba que cada vez que no les brindaban, perdón, que se convirtió en tributo, ¿no? De esta necesidad de tener recursos que tenían otros pueblos y que no les querían dar.
Y entonces entraban en la dinámica de hacer estas guerras o este enfrentamiento pactado, así como nos lo describiste. Era también un enfrentamiento, se me hace muy, muy noble, ¿no? O sea, no buscando que ciertas condiciones se dieran y resultaba que los mexicas pues ganaban la mayoría de las veces. Y fue así que vino esta idea entonces de es que eran los que dominaban y oprimían y bueno, pues es que al final el premio era entonces brindar el tributo y pues así se dio pues. Sí, pero ya después del tributo obligatorio ya venía la comercialización. Pero ahí sí te voy a decir, el mexica, ahora yo pongo las condiciones. Yo quiero tus troncos, te los voy a pagar a tanto, te voy a dar tanto. Lo mismo pasó con el cacao. Aquí, en la Ciudad de México, en esa zona templada, no se da el cacao. Es de zona Veracruz, Tabasco, el Soconusco, allá en Chiapas, que es pegado a la costa. Zona más cálida, ¿no? Sí. Entonces, necesito, el cacao era como la moneda. Todo el mundo aceptaba el cacao en el trueque, porque se consideraba el cacao, el chocolate, una bebida muy especial, ¿no? No se puede consumir a diario. Está comiéndose el dinero. Oh, claro, porque era un objeto de intercambio comercial. Era un objeto de intercambio comercial que todo el mundo aceptaba, ¿no? El cacao. Entonces, totonacos de Veracruz, chontales de Tabasco, quiero cacao. No, pues, ¿cuánto me pagas? Después del tributo, cuando había la guerra, ahora yo te pongo el precio. Ya te lo voy a estar pagando, pero a tanto. Entonces también al otro decía, no, pues me lo estás pagando muy barato, otra vez guerra. Caray. ¿No? Ajá. Entonces había guerra, te volví a ganar, 4 años me das tributo y no te lo pago. Ya. O sea, había. Le pensaban volver a hacer la guerra. Sí había bueno, es que bueno, cada vez que se vuelve la historia hay nueva información, ¿no? Entonces sí eran medio gandallas en algún punto. Sí, porque pues ya ponían condiciones. Sí. Y que ¿cómo me estás malbaratando aquí, no? Me estás malbaratando la mercancía. Sí. O también, otra cosa, me tienes que vender tanto cacao al precio que yo te digo. Oye, pero es que es demasiado cacao. Ponte a trabajar. Ahí tienes un montón de lugares donde sembrar. Siembra más cacao. Trabajen más. ¿Cuál ha sido el pecado más fuerte? Obligarme a trabajar un mexicano. Ya. Sí, no, entiendo. Por muchos lados hay, ¿no? O sea, en el tema de. Ya después de la guerra, que conforme se fue desarrollando la información, decía, bueno, pues, ¿no? Una manera de que es que si me des ese recurso, los troncos, pues vamos a guerrear y vamos a ver cómo nos va. Pero ya venía el tema del precio y eventualmente ya venía el tema de la explotación humana, de decir, oye, pues, no necesito 10, no uno, pues friégale, o si no, capaz, si no, guerra otra vez, ay, no, por favor, entiendo, me pongo en los zapatos del otro y digo, no, sí estaba. O sea, sí había cierta imposición. No de que te quito tus tierras o de que te obligo a que creas en Huitzilopochtli. O sea, no había imposiciones de tipo ideológico o de tierras. Pero pues sí había, te gané, pues ahora yo pongo las condiciones, ¿no? Sí. Y en el tema, me gustaría regresar para tocar el tema de los sacrificios humanos y desmitificar entonces esta idea. Entonces, no era porque justo, sí, en mi entendimiento, y quiero pensar que de muchas personas con la historia que tenemos en relación a los mexicas y México y esta era prehispánica, hacían sacrificios diario. O sea, y que era un corredero de sangre cada vez que el sol se ocultaba para que volviera a aparecer al día siguiente. No. Mira,
¿De dónde surge la idea de los sacrificios humanos? Invento de los españoles. ¿Pero por qué? Ahí te van dos informaciones. El Papa Alejandro VI, Papa Borgia, que estuvo en el papado cuando Cristóbal Colón dizque descubrió América. Él iba perdido. Lo encontraron y lo salvaron. ¿Verdad? Sí, eso está documentado, o sea, que creyó haber llegado a A la India, por eso nos pusieron indios. Sí. Él pensó que llegaban a la India, ¿no? Sí. Pero bueno, escribió 4 bulas papales. Bula es como un decreto, pero del Papa, ¿no? Una bula, palabra de Dios. Porque lo dijo el Papa, el representante directo de Diosito. Entonces, en las primeras 3 bulas dice, tienen la obligación de evangelizar y catequizar a todos los pueblos que encuentren, en nombre de Dios Padre, la Santa Madre Iglesia y el rey de Castilla. Todavía no existía España. Era el reino de Castilla, los que mandaron a Colón. Okay. Y a todos los españoles de aquella época. España ya empezó a existir, yo creo que hasta por el 1530 o 40. Antes era el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Andalucía. En la 4ª bula papal, él pone, si los pueblos que encuentran practican el sacrificio humano o son caníbales, entonces no merecen ser hijos de Dios, no merecen ser evangelizados y bautizados. Acaben con ellos. Y quítenles todo. Más fácil. Sí. O sea, fue una invención de la gente, de los españoles que llegaron a la tierra. Sí, pues para justificar todas las barbaridades que cometieron ellos, escritas por Bartolomé de las Casas. Lo que él escribió, ahí tengo yo el libro, Breve Historia de la Destrucción de las Indias. Los historiadores no lo mencionan, lo ignoran, porque pone como unos verdaderos salvajes a los conquistadores, todas las barbaridades que hicieron. Consíguete la Breve Historia de la Destrucción de las Indias. Okay. Pero bueno, entonces, ahora viene la segunda información. Las cartas de Hernán Cortés. Hernán Cortés escribió 4 cartas para el rey de España, que en aquel entonces era Carlos V, el del chocolate. Y después ya fue Felipe II. ¿Sí? Okay. En esas cartas nunca menciona haber visto o presenciado un sacrificio humano. Él simplemente menciona pues todo lo que estaba haciendo acá y lo que estaba consiguiendo para la corona de Castilla y después de España. Creo que con Felipe II fue cuando se unificó y se formó el reino de España, con Felipe II. Entonces, nunca lo menciona. ¿Cuándo lo empiezan a mencionar? En los juicios de residencia que les hicieron en Sevilla a Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Nuño de Guzmán. Los enjuiciaron porque había mucha información de que habían cometido muchos abusos y salvajismos, y muchas matanzas, como la de Cholula que hicieron, y como la de fiesta de Tóxcatl en Tenochtitlan. Pedro de Alvarado, Hernán Cortés
se retira a Zempoala, Veracruz, para detener a Pánfilo de Narváez, que iba con la instrucción de agarrarlo prisionero. Y deja a Pedro de Alvarado. Se viene el festejo de la danza de Tóxcatl, primer paso cenital. Estaban danzando 4,000 danzantes, brazaletes de oro, narigueras de oro, besotes, lo que usaban en las orejas, de oro. En los copilis, mal llamados penachos, copili, traían figuras de oro, collares, pectorales de oro. No, pues Pedro Alvarado vieron tanta gente con oro y dijeron, no, pues de aquí somos. Y salieron, los mataron y los robaron. Y en el juicio de residencia que le hacen, le dijeron, ¿por qué saliste a matar a la gente? Salimos a rescatar a unos que iban a sacrificar. Esa fue su defensa. Pero esas cosas no las mencionan los historiadores. Sí. Nada más mencionan todo lo feo que inventaron. Era, creo que importante puntualizar esta información en relación a eso que se relaciona mucho con esta cultura en específico. No se menciona de otras, como la maya o la tolteca, ¿no? Si hacían o no sacrificios humanos. Mucho a los mexicas, ¿no? Hace 50 años, 60 años, solamente decían que los mexicas aztecas habían sido los que sacrificaban gente. Ahora dicen que también los mayas lo hacían, y que también lo hacían los zapotecos de Oaxaca y los purépechas. Ahora ya resulta que todos los pueblos eran sacrificadores humanos. ¿Y si hubo frailes entonces que intervinieron por los indígenas? O sea, en esta matazón que había de los conquistadores españoles o de los españoles que llegaron acá o las personas que llegaron a conquistar, realmente sí hubo una intervención y un cuidado en México. No sé si en otros lados, hablemos de México. Sí hubo. Uno de ellos, Fray Toribio de Benavente, que el pueblo indígena le puso Motolinía, Fray Motolinía. Él defendía mucho a los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, que escribió muchas cosas en contra de los abusos de los conquistadores, pero él se fue luego a España a tratar de convencer al rey de que interviniera y que no abusaran tanto. Pero sí hubo varios. Juan de Tecto, tampoco hablan de él en la historia. No me suena, de hecho, tampoco. Juan de Tecto, búscalo después en internet. Juan de Tecto. Se habla mucho de que llegaron 12 frailes, entre ellos Zumarraga, que fue el primer arzobispo, Fray Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, Motolinía, no me acuerdo los otros nombres. Pero antes llegaron 3, y entre ellos venía Juan de Tecto. Juan de Tecto se le pegó a Hernán Cortés, pero más que nada a Cuauhtémoc, porque Hernán Cortés abusaba y maltrataba mucho a Cuauhtémoc, hasta le quemó los pies. Entonces Juan de Tecto, no abuses de él, esto, aquello. Y Hernán Cortés era un señor de horca y cuchillo. O sea, hacía lo que se le daba su regalada gana. Entonces, cuando van hacia las Cibueras, Honduras, las Cibueras, en un pueblo de Tabasco, mata a Cuauhtémoc, lo cuelgan de un árbol a él y a varios que tenían prisioneros. Y se opone Juan de Tecto, pues también lo cuelga Juan de Tecto. También lo mata. Después, años después, el Papa le
comisiona a Toribio de Benavente a Motolinía. Oye, averigua qué pasó con Juan de Tecto. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Entonces, Hernán Cortés lo que dijo es que se había muerto de fiebres ahí en el camino a las Higueras. Toribio de Benavente empieza a investigar. Dicen, lo colgaron. ¿Y dónde están los restos? Tlacatzin, un guerrero que iba siempre detrás, los bajó del árbol y se los llevó a Izcatiopan, porque Cuauhtémoc era originario de Izcatiopan, mexica, pero ya nacido en Izcatiopan. Izcatiopa, geográficamente, ¿en dónde se encuentra? Guerrero. Guerrero, ok. Cerca de donde hay Tasco. Okay. Hasta a media hora de Tasco, 40 minutos de Tasco en la sierra de Guerrero. Okay. Yo he ido muchas veces, ahí se va a danzar a Cuauhtémoc, ¿sí? El 22, 23 de febrero su festejo. Okay, entonces ahí era originario y se lo llevaron entonces. Ahí se lo llevaron. Mira. Ok, pues nada, Miguel, estamos en tiempo y de hecho pues he abusado un poquito, tomando un poco más. Una última, para cerrar este capítulo, lo quiero nombrar así, con todo lo que nos has dicho. Sé que hay mucha información y de cada información hay mucho detalle que pudiéramos abundar, pero bueno, esta conversación, digamos que este encuentro que tenemos es dar esta visión del pueblo mexica y parte mucho de esta historia que es la que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? Y por último quisiera mencionar, había dicho el término de sincronicidad. A mí se me hace impresionante, sorprendente, asombroso la sincronicidad de la leyenda que tenían del regreso de Quetzalcóatl y los españoles. ¿Realmente es así? ¿Había esa sincronicidad que se maneja de que creían que era Quetzalcóatl? No, ese es otro invento de los españoles para justificar que los recibieron. Ajá. Mira, Quetzalcóatl era un grado de estudio. Se enseñaba en Cholula a llegar a ser un Quetzalcóatl. Netzahualcóyotl llegó a ser un Quetzalcóatl. Tlacaelel llegó a ser un Quetzalcóatl. El que se le conoce mucho en la historia se llamaba Acatopilsin, que nació en Amatlán, ahí en Morelos, y que llegó a ser un Quetzalcóatl. Y después gobernó Tula. Estuvo gobernando Tula. Sé que Tula es otra historia tremenda, pero bueno, vemos. Es otra gran historia. Después abandona Tula con otro grupo de gentes y llegan a Chichén Itzá. Chichén Itzá tiene una parte maya muy antigua y tiene la famosa pirámide que es totalmente náhuatl. La de Chichén Itzá. Sí, la hicieron los toltecas que se fueron para allá. De donde baja Quetzalcóatl. Donde la gente en el equinoccio, bueno, en primavera se junta y ve ahí. La sombra del Quetzalcóatl que desciende. Bueno. Después dicen que se fue a Coatzacoalcos y tomó una barquita, se adentró en el mar y dijo que algún día regresaré. Ok, ¿puedes repetir el nombre de ese Quetzalcóatl? ¿Quién era? Habías dicho un nombre. Acatopilsin. Acatopilsin. ¿Él qué origen tenía? Amatlán. Amatlán, de Morelos. De Morelos. Ok. Náhuatl, ahí también son náhuatl. Okay. ¿Sí? Bueno. Entonces, dicen que dijo, algún día regresaré. También Jesucristo dijo que algún día iba a regresar. O sea, son leyendas. Esa leyenda la supieron los españoles y se la adjudicaron para darse importancia. Okay. En realidad, ¿por qué los recibieron en Tenochtitlan?
porque Hernán Cortés tenía a la Malinche, que era una mujer muy culta, y era su esposa, algo que nunca reconocieron. ¿Se casaron, por decirlo así? Ahí te va. Bueno, no quisiera quemar el cartucho, pero bueno, podemos dejarlo como incógnita y luego ya si quieres. ¿Para otra ocasión? Sí, porque algo me dice que es una gran historia. Es una historia muy interesante también. La Malinche era una mujer muy culta. Aquí no había esclavas y no regalaban a las mujeres. Las daban en matrimonio para hacer alianzas. Ahí está. Por eso con Hernán Cortés. Entonces ella fue la que le dijo, si tú quieres que te reciban en Tenochtitlan, tienes que decir que eres un embajador de tu rey y que traes un mensaje muy importante. Y eso fue lo que dijo y lo recibieron. Y entrando, toma prisioneros a Moctezuma y a todo el Consejo de Gobierno. Okay. Entonces este asunto de que había una sincronicidad con esa leyenda, nada que ver. Nada que ver. Todavía se sigue esperando la llegada de Quetzalcóatl. Ok, ya está. Me acabas, y seguramente a muchas personas, de tirar una, pues nada, una creencia que se tenía al respecto, ¿no? Y a mí se me hacía impresionante. Yo cuando leía la historia y revisaba, está en artículos esta información aún, pues, digo, qué sincronicidad, pues, ¿no? Si machó con esa leyenda, pero no, es más bien algo escrito a modo, igual por los vencedores. Escrito a modo por los vencedores para ir justificando cómo se fueron dando las cosas en favor de ellos. Bueno, digo vencedores en el sentido de, al final, los actos que históricamente pues, hicieron, ¿no? Y cómo se perciben. Muy bien. Oye, pues Miguel, pues muchas gracias por toda esta información. Muy interesante todo. ¿Hay algo más que quieras decir en esto que hemos hablado para cerrar el capítulo? Pues, híjole, apenas fue así como que una probadita. Hay mucho de qué hablar. Precisamente yo doy talleres, Cosmovisión de la Náhuatl, donde hablo sobre toda la cultura y lo resumo en 13 clases de 2 horas por Zoom. 13 clases de 2 horas, pues apenas tuvimos 1 hora. Sí, y cachito. Y cachito. Sí. Fue una probadita. Lo que quiero decirles es que, por un lado, la historia oficial es la historia de los vencedores y lo que quieren pasar como historia universal. Es lo que para ellos es la verdad, o lo quieren pasar como verdad. En el México antiguo, cada pueblo tenía su propia historia. No era la misma la historia de los de Azcapotzalco, los tecpanecas, que la historia de los xochimilcas, o la historia de los texcocanos, o de los mexicas. Cada pueblo tenía su historia, platicando lo que habían hecho en su vida como pueblo. Entonces, pues no se crean todo lo que está escrito. Para que una mentira parezca verdad, tiene que parecer junto con más verdades. Pero luego hay más mentiras que verdades. Sí. No, y como una misma información replicada o dicha muchas veces, como pasa en muchos casos en la historia, o quienes documentan la historia, pues se convierte en una verdad, ¿no? Sí, dicen, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Miguel Romero Vargas, Istlioscelot, Miguel, muchísimas gracias por venir al podcast y compartir esta sabiduría. Ha sido un gusto para mí, un honor. Si alguna otra ocasión quieres que continuemos con más cosas, con gusto nos ponemos de acuerdo. Estaría encantado y por supuesto que sí. Si tú me permites darnos y regalarnos tu tiempo, con mucho gusto lo podemos pensar
en qué enfocarnos. ¿Hay alguna manera en la cual la gente pueda contactarte? Bueno, mira, estoy en el Facebook como Estilocelos Miguel Romero Vargas. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Ha sido un placer. Muy bien, pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Miguel Romero Vargas la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches el podcast. Ya sabes, si te gustó, si te pareció interesante, si quieres amplificar y compartir toda esta información, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, muchas gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.